en estos cambios, en esta reestructuración que está haciendo el gobierno, hay cosas que están funcionando mejor, hay otras que no están funcionando tan bien, y hay datos con respecto a junio, allí sobre las ventas minoristas de las pymes que tuvieron una caída en junio. Indumentaria y calzado, sin lugar a dudas, sigue siendo lo más afectado. Lo vamos a hablar en este caso, y ya estamos en comunicación telefónica con Janina Lojo. Ella es especialista en comercio exterior y ventas. ¿Cómo estás, Janina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, el gusto de saludarte. Dábamos los datos por los índices publicados por CAME y en la comparación con respecto a mayo, el descenso fue del 6,7%. Sí, esto es así. Igual la caída interanual es del 0,5%, es menor. Y si vemos la evolución del primer semestre, hubo un crecimiento, una recuperación de el 9%. Tengamos presente que en el primer semestre del 2024 había habido una caída del 17%. O sea que hay una contracción con respecto a lo que fueron los datos de mayo, pero el primer semestre cerró con una evolución positiva para el comercio. Y igual esto, como vos bien mencionabas, no es algo que sea uniforme en todos los sectores. Hay sectores que muestran una importante contracción y otros que han mostrado una recuperación. O sea, hay sectores que están empezando a ver cierto movimiento de reactivación y otros que todavía siguen esperando que llegue esa ola. Sí, calzados y textil e indumentarias es lo que más sigue cayendo, ¿no? Es correcto, después tenés los sectores que siguen, que están subiendo, encabezados por alimentos y bebidas, casi un 2%, después tenés farmacias, un 1,3%. A ver, hay cierta lógica en estos patrones de consumo. Podemos hablar por un lado de cuando el bolsillo aprieta, obviamente la gente recorta donde puede y Ujú. lo que no es esencial. Los alimentos siempre van a estar en la cabeza y es a donde la gente va a tratar de volcar el consumo, quizás cambia el patrón de consumo, se vuelca a segundas marcas, a marcas alternativas. Ahora, esto es distinto cuando nos encontramos con aquello que podemos suprimir. ¿Y qué es lo que ha pasado desde 2023 en adelante? En 2023, con una inflación muy alta, el poder adquisitivo de los argentinos se licuó, ¿sí? Yo siempre hago la misma metáfora. Los sueldos subieron por la escalera mientras que los precios subieron por el ascensor. Es buena Recién la hacia analogía. sí, en 2024 los sueldos empiezan a querer acomodarse porque empiezan a algunos meses, a ver, los datos son, esto siempre lo remarco, hablamos de promedios nacionales, probablemente alguien me diga, no, mira, mi sueldo no le ganó a la inflación, pero Probablemente promedio, los que bueno, estén en la sí. informalidad no le ganen a la inflación. Vos sabés que son datos que yo tomo con pinzas porque son datos informales, pero en 2023 los más golpeados eran los sueldos informales y en 2024, según los datos del INDEC, fueron los que además se recuperaron, porque venían con muchísimo atraso. Pero, y ahí hago el gran pero, la recuperación en 2024 no compensa la pérdida de poder adquisitivo de 2023. La recuperación en 2025 tampoco. El poder adquisitivo tarda mucho tiempo en recuperarse cuando tuvo una erosión tan grande. Entonces va a costar mucho tiempo que volvamos a sentir que la plata que tenemos en el bolsillo nos alcanza. Por más que se sigan haciendo paritarias, por más que se siga incentivando la recuperación de los salarios, ¿sí? Porque la erosión fue muy, muy grande. Por esto que yo te digo, los precios subieron por el ascensor, los sueldos subieron por las escaleras y hubo momentos en donde se quedaron en pisos diferentes. Entonces es como que todavía no se encontraron. Uno estará en el 22º piso, el otro está en el 12º y estamos lejos. Eso hace que haya mucha gente que hacia el día 15 o el día 20 ya no tenga plata. Claro. Entonces no va a volcar su consumo a aquello que no es esencial, volca su consumo hacia lo que es más importante, que son los alimentos, pagar la medicina, pagar lo que sea medicamentos, etcétera. Y después hay otros factores que inciden, la estacionalidad, las promociones, por lo Allí menos en en las Buenos Aires promociones como el tema mucho de las de... cuotas, ¿no? Sí, ahora te cuento las cuotas, pero algo que me parece importante, no sé cómo estuvo en Mendoza el clima, pero en Buenos Aires tardó mucho en llegar el invierno y eso hizo que la gente no se volcara a comprar ropa de invierno que ya estaba, ¿sí?, expuesta desde hacía bastante tiempo. Entonces las ventas no respondían
Y es lógico, con la llegada de las primeras olas polares la gente empieza a consumir ropa de invierno. Y lo que vos mencionabas de las tarjetas de crédito es que se terminó el 30 de junio la cuota simple, el programa que administraba la Secretaría de Industria y Comercio para tener 3, 6, 12 cuotas sin interés en determinados rubros, indumentaria, línea blanca, etcétera, y ahora esto va a depender de cada comercio y el acuerdo que llegue con las terminales procesadoras de pago. Claro. O sea que hay que buscar bien a la hora de comprar quién nos está ofreciendo la mejor financiación. Bien. Probablemente en junio haya habido gente que haya aprovechado para comprar con las últimas oportunidades, pero también, y eso me parece que es importante, la mayoría de los bancos están reportando mucha morosidad en el tema de las tarjetas de crédito. La gente ya tiene muy cargadas las tarjetas de crédito y eso retrotrae el consumo. Sí, esto lo hablaba también hace poco con el gerente de un banco. La gente está llegando al pago mínimo de la cuota, pero no logra, o sea, se refinancia la cuota porque no llega. Es correcto, y eso obviamente va consumiendo el saldo disponible de la persona y hace que pueda consumir menos. Bien, bien, sí, es cierto, totalmente cierto. Em, Quiero preguntarte en esto de las ventas y también entrar en la discusión. En la provincia de Mendoza tenemos la particularidad de que encima de que lo textil cae mucho, está Chile muy cerca para el mendocino, ¿no? Entonces las escapadas, los viajes y la gente que empezó a traer mercadería desde allá, te hablo de ropa principalmente, hace que se consuma menos, que se compre menos aquí. ¿Es un factor que en Buenos Aires está pasando o no tanto por allí ropa de Paraguay, de Brasil? Mira, tenés lo que se incrementó lo que son las compras por courier, ¿sí? Y en particular indumentaria, juguetería, textil, calzado y, bueno, electrónica siempre son los rubros más demandados. Vos hablabas del caso particular de Chile y para no meternos en problemas con nuestros vecinos, te saco de ahí, ¿sí? Cualquiera que tenga la suerte de poder viajar, no te voy a poner Estados Unidos, te voy a llevar otro ejemplo. Te llevo el ejemplo del viejo continente, ¿sí? Alguien que tenga la suerte, la fortuna de poder viajar, ya sea por trabajo, por lo que sea, al viejo continente, se va a encontrar que las prendas de vestir están 3, 2 o 4 veces menos. Sí, a nosotros no nos gusta ser autorreferencial, pero hace 2 semanas estuve en Europa Mm. y el precio de la ropa, lo decía, es notablemente inferior al que pagamos aquí en Argentina. Exactamente. Es, Pero no es solamente, considerablemente inferior, ¿eh? estamos hablando de indumentaria, hablamos de indumentaria. Estuviste, no entraste nunca en la farmacia a preguntar el precio de un remedio, ¿no? Sí, Porque los remedios valen entre 2 y 3 veces menos. sí. De hecho, compré un antigripal, digamos, que me salió nada. Bueno, otro ejemplo son las famosas cápsulas de café. Claro. Las famosas cápsulas de café, los argentinos se están trayendo las cápsulas de café cuando viajan a cualquier otro país porque están entre 2 a 3 veces menos que en la República Argentina. Entonces, lamentablemente siempre volvemos al mismo ejemplo, lamentablemente aquel que tiene la posibilidad, que es un grupo muy reducido, de salir del país, puede acceder a precios mucho más económicos y puede comprar más y va a volcar el excedente de dinero que tenga en consumir fuera del país. Y ahí hay otro tema que es que si pagan con tarjeta de crédito y no tienen los dólares en la cuenta o no depositan dólares, el tema de las reservas, ¿no? Sí, pero en realidad la mayoría de la gente está cancelando con dólares propios Sí, para porque es más ahorrarse el impuesto, el conveniente. 30%. Entonces, lo que se está viendo es que aquel que tiene un poder adquisitivo alto compra fuera, que es el que podría comprar en la Argentina con precios más competitivos. Y ahí nos metemos en el tema de qué está pasando con los precios argentinos. Y claramente el problema es el costo argentino. Y el costo argentino tiene una fuerte incidencia en lo que es impuestos. Entonces es urgente, si queremos ayudar al industrial, a la pequeña empresa, al comercio, que le bajemos los impuestos. Vimos el caso de Mercado Libre de esta semana que decidió cerrar sus oficinas, En ¿sí?, Córdoba. en Córdoba porque vos leíste la cifra de lo que paga mensualmente de Una locura, tasas sí, una municipales. locura. Bueno, eso que le pasa a Mercado Libre le pasa a un kiosquero. Claro. En menor escala, pero le pasa a un kiosquero. Un Sí, pero kiosquero le tiene que representa pagar. más en la incidencia el tema del alquiler y el tema de la luz, de la energía.
Sí, pero te llevo el ejemplo que seguramente si hay un kiosquero escuchando no los va a decir. Si el kiosquero, no sé en el caso particular de Mendoza, pero en la provincia de Buenos Aires, si un kiosquero cuelga un cartel sobre la calle que dice kiosco fulanito, el municipio le cobra. Sí, las tasas municipales aquí subieron mucho, no, no son tan desorbitadas. En Buenos Aires hay casos en donde hasta incluso entidades bancarias han decidido retirarse de cierto municipio e ir a otro por las tasas. Bueno, hay municipios en la ciudad de Buenos Aires donde los comercios pagan seguridad y higiene y es un proporcional sobre las ventas totales que se hacen, neteado del ingreso bruto. Ah, pasa a Le ser crecen a socio, o bajo sea, sabe que el ingreso bruto es extorsivo, más todavía con esto. Así se calcula la tasa municipal en algunos municipios. Claro, acá hay de matriz hay que hacer una reforma muy importante con el tema de las tasas municipales. Tienen que tener un fin recaudatorio, pero no confiscatorio. Exactamente, y después podemos hablar largo y tendido. Vos hablaste de ingresos brutos, no hay impuesto más distorsivo, pero queremos hablar de otro caso, IVA. Sí. Si los comparamos con otros países, la tasa de IVA es altísima en No está mal Argentina. que haya IVA, pero no, no puede haber un 21%, o sea, no puede ser eso. O quizás no a todo el 21%. Claro, claro, porque el que va a comprar leche y no tiene un peso a fin de mes y va a comprar una caja de leche para su hijo, no le pega de la misma forma que a mí, pero pagamos el mismo IVA. Exactamente, Sí, sí, es muy distorsivo también. exactamente. Janina, por último, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes quiero ver este tema que vos decías. Hay un porcentaje muy pequeño de los argentinos que viaja afuera, que tiene la posibilidad, que consume afuera y que es el que podría consumir acá adentro. Se ve, así como la recuperación es sectorial, también es como una Argentina que ha quedado dividida. Y te pregunto, ¿sigue existiendo la clase media o hay una aspiracional a clase media en Argentina? Si vos vas a los datos y consultás las bases de datos de las consultoras que se dedican a hacer estas estimaciones, Argentina sigue teniendo la clase media. Para entrar a clase media tenés que superarla. Obviamente el dato es de Cava. No te quiero mentir porque el dato es del mes anterior. No me acuerdo si era 1.900.000 pesos el ingreso para hacer clase media baja. Y a partir de los 5 millones, si hablamos de un ingreso familiar, ¿no es Sí, cierto? sí, Casi 6 millones creo que era clase alta. Ahí en bien, el medio se va dividiendo entre clase media precaria, clase media media, clase media alta, y se va haciendo divisiones. La perfecto. realidad es que cuando vos miras los números decís, y clase media con 1.900.000, te digo que estamos muy jugados. Es es ser muy generoso en la Pues clasificación de estás la hablando clase para media. una familia tipo de 4 personas. Exactamente, estás dando por sentado que esa persona no paga alquiler, estás dando por sentado un montón de factores. Pero la clase media sigue existiendo en la Argentina, ¿sí? Por el momento sigue existiendo. Lo que hubo es una reducción significativa de la clase media. Siempre que hay crisis, siempre que hay periodos de ajuste, la clase media se achica. Y la clase media cambió también sus patrones de consumo, eso o sea, la clase media la resiente. Esto de tener que cambiar la marca que consume para hacer un ahorro, tener que bajarse el plan de la medicina prepaga, Te hago un tener que... asterisco y un paréntesis. Sí, Es cada vez se consume más en pequeños, en comercios de cercanía, en pequeños y no en los hiper, bien. y segundas y terceras marcas ganan posición frente a las primeras. Eso pasa siempre que vos atravesas una crisis económica, Claro. siempre, porque la compra se hace más pequeña, más puntual, No se vas planifica la al... compra mensual porque no No, hay para no la se compra mensual, planifica. entonces se compra lo diario. Exactamente. Se publica las segundas marcas, la gente mira precios, los hipermercados ganan cuando salen con grandes promociones, es en ese día que vas a tener que, quizás el de clase media que tiene una tarjeta de crédito de un banco, vaya a hacer que compra. Claro. También a veces crecen lo que es la venta en los mayoristas, pero en general lo que vos vas a ver son cambios de consumo, y eso la resiente la clase media, ¿sí? La resiente. Pero bueno, eh, todavía existe la clase media en la Argentina, es un país donde hay una cultura, sí, de clase media muy arraigada y todavía existe, que se redujo significativamente y que probablemente se continúe reduciendo un tiempo más hasta que se empiece a estabilizar el tema de los precios y los salarios, sí, es probable.
Perfecto. Janina, ha sido un gusto conversar con vos. No faltará oportunidad de volver a hacerlo, pero queremos agradecerte. No, al contrario, un placer. Hasta allí la palabra de Janina Lojo, especialista en comercio exterior y en consumo, también analizando los datos de CAME, la caída en algunos sectores, el repunte en otros y la economía argentina, también los factores de compras, ¿no? Aquellos que compran por cuotas y aquellos que pueden y compran en la diaria.